Buenos días, hermanos. Hoy estamos a 26 de agosto de 2025. Continuamos con nuestro viaje, con nuestra aventura en Segunda de Pedro capítulo 1, como tratando de alcanzar esa naturaleza divina, gracias a la intervención de Dios y esperando en las promesas que el Señor nos ha dado. Lo que el segunda de Pedro nos ofrece, dice, esfuércense, pongan toda diligencia. Eso es contrario a negligencia. Por añadir a la fe, que ya hemos hablado varias veces que la fe es algo que Dios nos da. Inclusive, la fe, en principio, la heredamos de nuestros padres, nuestros mentores. Luego estudiamos un poquito, luego desarrollamos nuestra propia fe. Y dice, añadir a esa fe, entonces virtud. Y ahí hemos visto al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y hoy toca al dominio propio paciencia. En la nueva versión internacional dice constancia. ¿Ok? Y necesitamos definir la paciencia o tratar de contextualizar la paciencia en justamente lo que estamos estudiando aquí en Segunda de Pedro. Todas esas virtudes que aparecen ahí en Segunda de Pedro, vamos a ubicarlo ahí. Hay muchas cosas que decir de cada palabra, pero vamos a tratar de verlo en lo que nosotros debemos ser, en lo que dice el texto que debemos hacer. Entonces dice añadir al dominio propio. Significa que ya, como vimos ayer, tenemos que desarrollar un autocontrol que nos permita resistir tentaciones, resistir dificultades, impulsos, pero también la paciencia nos capacita para soportar dificultades, soportarlas con firmeza, con tranquilidad, con serenidad, fortaleza, pues, en fin. Entonces, en este caso, entonces la paciencia viene a ser una virtud más, ¿ok? Que nos ayuda a mantener la calma en situaciones de presión. Entonces, como dice la nueva versión internacional, es incorporarle constancia o actuar de una manera constante y permanente para hacer el bien. Eso es muy difícil porque estamos expuestos a tanta cosa alrededor que uno es vulnerable, entonces a veces uno reacciona debido a los estímulos que hay alrededor nuestro. Nosotros estamos llenos de sensores y eso nos a veces juega en contra de nosotros y reaccionamos o las emociones nos llevan a situaciones inesperadas, situaciones indeseadas siempre. Entonces, ¿qué implica tener el dominio propio y la paciencia? Bueno, ya hablamos que el dominio propio se refiere a la moderación, al control, dice en inglés self-control, autocontrol. Y gracias a ese dominio propio, entonces uno, digamos, controla, gobierna los propios deseos, pensamientos, y uno entonces, de alguna manera, tiene la capacidad de decir no a aquellas cosas que nos apartan de una vida guiada por el Espíritu Santo, de las evidencias de una persona que es escogida por Dios, que se ha revestido del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, con valores grandes, superiores. Entonces, a todo eso dice aquí que hay que añadirle esa firmeza, esa paciencia. ¿Sí? Eh, es la capacidad de afrontar los contratiempos, las dificultades, otra vez con entereza, con templanza, con fortaleza, tratando de estar sereno en medio de cualquier dificultad. Dice en Romanos capítulo 8 que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces las dificultades, peligro, espada, hambre, desnudez, todo eso que sucede alrededor
No dice nunca la Biblia que Dios nos lo va a quitar, que nos va a ahorrar todas esas cosas. No dice que aunque todas esas cosas estén alrededor nuestro, nosotros somos más que vencedores. Y para eso la paciencia. Porque si ustedes se dan cuenta, la paciencia en este sentido viene a ser una de las virtudes más valiosas de la vida cristiana. Porque, como digo yo en su momento, implica constancia, perseverancia, dominio propio otra vez. ¿Sí? Ya después es una actitud que tiene el ser humano, el cristiano, en medio otra vez de contratiempos y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, la paciencia que es tan amplio, no es una simple espera pasiva o una tolerancia chévere, pues. No es sinónimo de pasividad, porque dice, no, estoy, hay que ser paciente y no hacer nada. No, eso no es paciencia. Paciencia es una cosa y pasividad es otra. ¿Ok? Entonces, ni es paciencia, ni es como si no sintieras nada, o como si no te duele nada. No lo es. ¿Ok? Más bien es fuerza, es algo fuerte, o sea, algo, energía. Bueno, entonces, tiene que ver, no es, ni es pasividad, ni es tolerancia, ni es indolencia, ni nada de eso. No es una tolerancia chévere, no. Tiene que ver más bien con la actitud que asumimos mientras esperamos. Y por eso dice, Dios no ha dado grandes y preciosísimas promesas. Bueno, hay que saber esperar. Uno ora, tú tienes que saber esperar. Es que es como el término paciente, no el paciente de la cama 5, alguien que está sufriendo algo y está ubicado en tal parte. Entonces requiere esa capacidad, que está sufriendo algo. ¿Ok? Entonces, no es solamente otra vez como la capacidad de esperar, sino es como una habilidad más bien de mantener una buena actitud mientras esperamos. ¿Sí? Entonces, la paciencia pone en manifiesto esa capacidad de la persona que no tenemos, porque fíjate, estamos utilizando esto, estamos hablando de estas cosas porque no las tenemos. Y si las tenemos muy chiquiticas. Bueno, la paciencia en este caso es la habilidad de mantener la buena actitud mientras esperamos. ¿Ok? Y pone en manifiesto capacidades de la persona de esperar, de aguardar, sin perturbarse, que a veces no lo logramos, sin llenarse de ansiedad. Puede que la ansiedad mal manejada lleva a la depresión. La capacidad de tolerar una circunstancia sin alterarse, cosa difícil, que a veces no tenemos ese dominio propio, esa capacidad de no perder la calma, ¿no? ¿Sí? Tiempos, bueno, el caso mío, ¿no? Que no hablo por su propia persona, ¿no? Entonces, podemos ver la paciencia. En el Nuevo Testamento, en todo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla muchísimo, ¿no? Inclusive con palabras que son dinámicas, activas. La palabra de Dios habla de la paciencia, que la paciencia es la perseverancia hacia una meta. Y vamos a ver algunos pasajes aquí. Por ejemplo, en Romanos capítulo, perdón, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso, del pecado que nos hace y corramos por delante, con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante. Luego el 3 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, la palabra paciencia aquí en este pasaje de Hebreos 12 significa permanencia, perseverancia, da la idea de correr perseverando a través de las dificultades y venciendo contratiempos, obstáculos. Ahí dice, el texto que escogí para hoy, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice, tenga la paciencia su obra completa. O sea, es una obra también, o sea, tiene algo, tiene un desarrollo. ¿Sí? Entonces, en este pasaje de Santiago, Santiago 1, 2 al 4, la palabra paciencia significa resistencia, pero una resistencia perseverante. ¿Ok?
insisto, no es una espera pasiva, sino más bien un sufrir sin rendirse. Entonces, tiene la imagen como que alguien como que está sometido a una carga pesada, a una presión muy fuerte, que tiene la resolución de permanecer firme hasta el final, en lugar de tratar de escapar. El ejemplo es Jesús. El Señor Jesús, cuando iba a la cruz, no se estaba haciendo el loquito ahí, parece por un lado, no, él iba allá, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que la cosa estaba difícil, claro que sí. En el mismo Santiago, en el capítulo 4, perdón, capítulo 5, este, habla mucho de la paciencia y lo hace iniciando, describiendo la situación en que los creyentes estaban siendo explotados y tratados por la gente. Fíjense en el versículo en Santiago 5, versículo 4 dice, oigan cómo clama contra ustedes, pero dice, aquí, dice, los pobres, no hablando de la gente, dice, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les trabajaron en sus campos? El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado a este mundo, en este mundo, una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día para la matanza. Han condenado y matado a justos sin que les ofreciere resistencia. Comienza a decir que en este contexto. A estos creyentes se les dice, por tanto, dice el versículo 7, hermanos, tengan paciencia. Ok. Tengan paciencia. Dice, a esto que se escribe aquí, le dice, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Uy, esto está muy fuerte. Entonces empieza a dar algunos ejemplos. Dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Estas dos lluvias que dice ahí, una que empezaba a finales de octubre o principio de noviembre, y la otra que venía en finales de abril y principio de mayo. Bueno, entre las dos tenía que esperar. Entonces dice, tiene que esperar. El labrador no es que siembra, es que siembra y ya llegó, ¿no? Tiene que esperar con paciencia, tiene que esperar que madure, en fin. Luego dice, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. No se quejen unos contra otros, para que no se encontrados aquí. Bueno, cuando uno empieza la queja, bueno, se revela falta de paciencia, ¿no? Justamente. Y luego en el versículo dice, hermanos míos, tengan como ejemplo la aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, da como ejemplo los profetas. Y lástima que no nos da tiempo porque si hablamos de profetas, Jeremías es el mejor ejemplo de paciencia. ¿Ok? Tenemos que esperar todo el tiempo, hermano. Ya se me acaba el tiempo, justamente. Y luego, correr un poquito aquí. Aquí tenemos como que por bienaventurados los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En fin, mire, Santiago les dice a los lectores que sufren injusticia, otro ejemplo de paciencia de los héroes del Antiguo Testamento. Incluye a los profetas, incluye a Job. ¿Ok? Jeremías es el que se destaca más sobre esos profetas, por 40 años más o menos, sufrió Jeremías. Y la otra, que el ejemplo es Job. ¿Ok? Tremenda perseverancia, en medio de tremenda aflicción. Se negó a maldecir a Dios en ese sufrimiento severo y misterioso que estaba sufriendo. ¿Sí? Pero Dios, que al inicio, bueno, desde el inicio da un propósito, nosotros sabemos por lo que dice el libro. Él es fiel y misericordioso. Entonces, la paciencia, hermanos. Ay, no decir, Señor, dame paciencia, imagínate. Bueno, sí, a veces decimos eso porque simplemente no la tenemos.
o no sabemos cómo desarrollarla. La idea es eso, que nos está hablando de dominio propio. Si lo está desarrollando tal como lo dice el texto, necesariamente o como resultado, o naturalmente, la paciencia viene ahí. Van a estar juntos, como manso y humilde. Benignidad y bondad son habilidades, son cualidades que están juntas siempre. Entonces, en la medida que desarrollamos todo eso, bueno, vamos a ir mejorando, nuestra vida va a ser mejor, nos va a gustar lo que vemos en nosotros mismos, que también es importante. Entonces nos va a permitir tener una vida de adoración diaria, dominical, buena también. ¿Sí? Que el Señor nos honre en todo eso, nos dé, nos dé paciencia justamente, que nos haga más así. Vamos, vamos a orar un segundo aquí, que veremos.